Queridos estudiantes, muy pero muy buenos días. El problema que nos corresponde para el día de hoy, jueves 7 de mayo, nos toca determinar los 5 dígitos de un número de la forma A, B, C, D, E. Tal que los dígitos A, B, D y E son números primos. El producto de los dígitos A, B, C es 84. El producto de los dígitos B, C y D es 140 y el producto de los dígitos C, D, E es igual a 40. Entonces, como primera medida y como primera condición, nos dice que el número está formado por 5 dígitos. Eso quiere decir que los números o las letras que representan esos números, el A, la B y la C, la D y la E, son números dígitos. Y recordemos que un número dígito es aquel que se puede escribir exactamente con uno y solamente un número. Es decir, los números del 0 al 9. Entonces, con los números dígitos recordemos que se pueden escribir todos los números que existen en la matemática. Combinándolos de diferente manera, de diferentes formas y de varias cantidades. Esos son los números dígitos. Entonces, eso nos indica que nuestro número está formado por 5 números de estos de acá. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos una primera característica. Ahora, la posición que ocupa cada uno de estas letras, por ser un número dígito, son las siguientes. La E representa las unidades, el número que representa la letra D serían las decenas, el número que representa la C serían las centenas, y el número que representa la B serían las unidades de mil, y el número que representa la letra A serían las decenas de mil. Entonces recuerden que dependiendo de la posición de cada número, pues tiene su respectivo valor. Ahora, la siguiente condición que nos dice el enunciado del problema es que los dígitos A, B, D y E son números primos. O sea que el número que está en las decenas de mil es un número primo. Igualmente, el número que está en las unidades de mil y que representa la letra B sería también un número primo. El número que estaría en las decenas y que representa la letra D sería también un número primo, y el número que estaría en las unidades y que está representado por la letra D también sería un número primo. Entonces ahí podemos ver claramente que el único número que no es primo sería el número que representa la letra C, o sea, el de la centena. No es número primo. Si no es un número primo, entonces debe ser lo contrario, y lo contrario a un número primo es pues un número compuesto. Entonces, por eso recordemos qué son números primos y números compuestos y cuál es su diferencia. Entonces, los números primos son aquellos que tienen solamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Como por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19, etcétera, 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 ¿no? Porque es un conjunto infinito. Y un número compuesto, pues es todo lo contrario de un número primo. O sea, son aquellos que tienen más de dos divisores. Como por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, 14, 15, 16, 18, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto de nuestro problema, los dígitos que representan las letras A, B, C, D y E pueden ser cualquiera de estos números. Entonces, como los que son primos es el A, el B y el D y E, esos números pueden ser cualquiera de estos dos. Pero, como la primera condición es que son números dígitos, o sea, que están escritos con un solo número, entonces eso quiere indicar que el A, el B, el D y el E puede ser igual o al 2, o al 3, o al 5, o al 7. El 11, el 13, el 17 y el 19, y de ahí en adelante
como no son números dígitos, quedan descartados de nuestra solución. Entonces, ahí ya se nos van simplificando las soluciones, ¿sí lo ven? Entonces, vuelvo y repito, el A, el B, el D y el E pueden ser cualquiera de esos 4 números. Entonces, como son 4 números, cada uno de ellos va a representar uno de estos. Eso es lo que nos toca descubrir o encontrar. El A, ¿quién será? El 2. El B, ¿quién será? El 5. Bueno, eso es lo que nos toca descubrir. Ahora, igualmente, como el C es un número compuesto, el C puede ser cualquiera de esos números que están acá en los ejemplos de número compuesto, ¿cierto? Eso quiere decir que el C puede ser igual a 4, el C puede ser igual a 6, el C puede ser igual a 8, el C puede ser igual a 9, y como habíamos dicho, que como es un dígito, quiere decir que el 10, el 12, el 14 y de ahí en adelante no entran dentro de nuestra solución porque no son números dígitos. Entonces quedan descartados esos números y por consiguiente el C puede ser cualquiera de esos 4 números. El 4, el 6, el 8 o el... Entonces ahí ya tenemos varias posibilidades del número C. El C puede ser cualquiera de esos 4 números. Y el A, el B, el D y el E pueden ser uno de estos números que tenemos acá de ejemplos de números primos. Entonces, siguiendo con el enunciado del problema, la siguiente condición es que el producto de los dígitos A por B por C es igual a 84. Entonces, lo que podríamos hacer es empezar a multiplicar, ¿cierto? Empezar a multiplicar 2 de estos números que tenemos acá, 2 de los números primos, con uno de estos, a ver cuánto nos da o cuáles nos da 84, ¿cierto? Porque recordemos que el A y el B son números primos, o sea que debemos multiplicar 2 números primos de los que tenemos acá, multiplicarlo por un número compuesto de los que tenemos acá en los ejemplos, y eso nos tiene que ser igual a 84. Entonces podemos empezar a hacer varias combinaciones posibles, ¿cierto? Pero para ahorrarnos tiempo, la manera más práctica es precisamente coger el 84 y descomponerlo en sus factores primos. Y nos queda mucho más fácil mirar cuáles son igual a 84. Entonces recordemos cómo se descompone un número en factores primos. Entonces cogemos el número que vamos a descomponer, que en este caso es el 84, pasamos la rayita de división y empezamos a hacer divisiones sucesivas al 84, donde el divisor sean números primos, de la lista que arriba ya habíamos dicho. Entonces, como el 84 es un número par, eso quiere decir que lo podemos dividir entre 2, que es un número primo. Y 84 dividido entre 2, pues nos da 42. El 42 sigue siendo un número par, eso quiere decir que lo podemos también dividir entre 2. ¿Sí ve? Y 42 dividido entre 2 nos da 21. El 21 ya no es un número par, quiere decir que ya no lo podemos dividir entre 2. Pero si sumamos sus dígitos, nos da un múltiplo de 3 y por consiguiente se puede dividir entre 3. Y 21 dividido entre 3 pues nos da 7. Y el 7, como vimos arriba, es un número primo, solamente se puede dividir entre el 1 y entre el mismo. Pues en este caso lo dividimos entre el mismo, que es 7, y nos da 1. Entonces estos numeritos que nos quedaron al lado derecho, los de azulito, son los factores primos del 84. Si multiplicamos esos 4 números, nos tiene que dar igual a 84. Entonces el 84 lo podemos escribir como el producto de estos 4 números. O sea, como 2 por 2 por 3 y por 7. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos cuáles son, vea, ya podemos descartar las posibilidades. Aquí ya sabemos cuáles son los números primos que multiplicado nos dé 84 y el número compuesto que al multiplicarlo por el primo nos dé 84. Entonces, recordemos que A por B por C
es igual a 84. Eso quiere decir que el 84 también es igual a A por B por C. Donde recuerden que el A y el B son números primos. Quiere decir que el A y el B puede ser cualquiera de estos 4 números de acá. ¿Sí? Perdón, 3, porque como el 2 se repite, se toma una sola vez. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir eso. Y el C es un número compuesto, o sea que el C debe estar formado por el producto de 2 de estos números de acá. Entonces, el A, como es número primo, puede ser igual al 2 o al 3 o al 7. ¿Sí? Ya descartamos más posibilidades para el A. El B, al ser número primo, también puede ser igual a cualquiera de esos 3 números, pero diferente a A, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que A y B son o tienen valores diferentes porque son letras diferentes, por consiguiente representan valores diferentes. Eso quiere decir que si el A es igual a 2, B ya no puede ser igual a 2. Y lo mismo, si B es igual, por ejemplo, a cualquiera de estos 3, por ejemplo, a 7, pues A ya no puede ser igual a 7. ¿Ya? Tienen que ser números diferentes. Ahora, el C, como les dije, es un número compuesto, entonces quiere decir que el C puede ser igual al producto de 2 números de los que tenemos acá. Puede ser igual al producto de 2 por 2, que es igual a 4, o al producto de 2 por 3, que es igual a 6, o al producto de 2 por 7, que es igual a 14, o al producto de 3 por 7, que es igual a 21. Entonces, el C tiene mucho más posibilidades de tener valores. Vea, el C puede ser cualquiera de estos 4 números. ¿Ya? Recuerden, esos 4 números salen del producto de 2 números primos de los que tenemos acá. Porque recuerden que el C es un número compuesto. Pero, como habíamos dicho al principio, que esos números son dígitos y están escritos con exactamente un solo número, eso quiere decir que el 14 y el 21 no entrarían dentro de la solución del número C. Entonces el C puede ser igual al 4 o al 6. Vea, ya descartamos más posibilidades. Entonces, allá tenemos. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con la tercera condición que nos dice que el producto de B por C por D es igual a 140. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el 84, pero esta vez con el 140. Lo vamos a descomponer en sus factores primos. Pero este procedimiento sí se los dejo para que cada quien lo haga individualmente en su trabajo escrito. Después de que ya tengan los factores primos del 140, pues hacen lo mismo. Lo escriben igual al producto de los factores primos que les va a dar ahí. Y después de esos números, lo comparan con las letras que representan el producto del 140, con B por C por D. En este caso, el 140 está representado por 2 números primos, que es el B y el D, y por un número compuesto, que es el C. Y como se pueden dar cuenta, si lo comparamos con el del 84, es el mismo número compuesto del 84. Observen que tienen en común el C, vea. ¿Sí lo ve? Y lo mismo, vea, tienen en común el B, o sea, un número primo tienen en común. Entonces, ahí ya nos queda mucho más fácil identificar quién es B y quién es el C. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, el número primo que sea común de los factores del 140 y el 84, ese es el B. Porque está en las 2 multiplicaciones. ¿Sí? Y lo mismo, el número compuesto que sea común entre el 140 y el 84 va a ser el valor de C. Y ahí ya tendríamos los valores de B y de C. De la misma manera, los números primos que no sean comunes en 140 y 84, pues van a ser los valores de D y de A respectivamente. Es decir, que el número primo que esté en el 84, ojo, que esté aquí en el 84 y no esté en el 140, ese es el valor de A.
porque el A no está en el 140, ¿sí? Y lo mismo para el D. El número primo que esté en el 140, o sea, que esté en el producto aquí, de los factores del 140, y no esté en el 84, ese va a ser el valor de D, porque el D no se encuentra acá. Y ahí ya obtendríamos los valores de A, de B, de C y de D. Nos faltaría solamente hallar el valor de E. Para ese, pues nos queda mucho más fácil, pues con la tercera condición, con la cuarta condición, que nos dice que el producto de C por D por E es igual a 40. Entonces, como ya en los dos anteriores sabemos quién es C y quién es D, los multiplicamos y miramos cuánto nos hace falta para ser igual a 40. Que al multiplicarlo sea igual a 40. Eso que hace falta para multiplicar igual a 40, pues va a ser el valor de E. Entonces, algo que deben tener en cuenta es que el C, como se pueden dar cuenta, es común a las tres multiplicaciones. O sea, que el C es un factor del 84, del 140 y el 40. ¿Sí? Es común a los tres números. Y es compuesto. Y es un número compuesto. Entonces, el número compuesto que esté en los factores primos de esos tres números, pues es igual a C. Lo mismo, y como ya había dicho, vea, el B solamente es factor primo del 84 y del 140. Entonces, el número que esté tanto en el 84 como 140 y que sea primo es el valor de B. El A, como se pueden dar cuenta, solamente está en el 84. Entonces, el único número primo que esté en el 84 y no esté en los demás, pues va a ser el valor de A. Ocurre lo mismo con el valor de E. Es el único número que está solamente en el 40. O sea, y además es primo. Entonces, el número primo que esté en el 40 y no esté en los demás, pues va a ser igual a E. El D es un número primo que está tanto en el 140 como en el 40. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan presente a la hora de encontrar los valores. Y después simplemente los ponen de la misma posición como está aquí para determinar el número que nos toca. Entonces, el valor de E estaría en las unidades, el valor de D en las decenas y así sucesivamente con los otros. Entonces, ya saben. Cualquier duda, pregunta o inquietud por el WhatsApp del grupo se las estaré resolviendo. Y no olviden visitar mi canal de YouTube y hacer clic en me gusta en el video. Hasta pronto.